Ok, muy buenas noches, tengan todos los presentes. En esta oportunidad estaremos presentando esta disertación que corresponde a el Seminario de Epistemología de la Investigación bajo la tutoría de la profesora doctora Mayelis Vicuña, en el cual vamos a estar abordando el tema sobre el empirismo como modelo epistémico. En este caso me están acompañando el señor José García, la señora Eliani Rangel y mi persona, Jonathan Estrada. Inicialmente comenzamos esta ponencia definiendo lo que sería el empirismo. Esto proviene, o el término proviene del griego, del griego empiria, que significa o parte de la definición de una experiencia. Sostiene que todo conocimiento se basa en la experiencia, afirmando que esta experiencia es la única fuente de conocimiento humano. Específicamente para autores como Pantoja 2005, sostiene que la única causa que da origen al conocimiento es la experiencia, entendida como la relación que tiene el individuo con lo que lo rodea, pues el pensamiento es inicialmente una hoja en blanco, desprovista de todo conocimiento, sobre la cual escribe la experiencia. Asimismo, Hurtado 2010 señala que o afirma que este tipo de modelo no es más que va a valorar las cosas, estableciendo entonces cuáles son los problemas que se deben de resolver. Asimismo, como él plantea los problemas a resolver, también establece la manera de formularlo y las técnicas que se pueden utilizar y cómo los resultados obtenidos deben de ser insertados en el conjunto de conocimiento. Dicho de otro modo, todo conocimiento se basa en los datos proporcionados por los diversos sentidos y se va forjando en lo que son los datos proporcionando en hechos concretos que promueven un proceso formado por la experiencia externa. Así también va incursa lo que es la experiencia. Además, los límites de las experiencias sensoriales son los límites del conocimiento. Básicamente, cuando nosotros hablamos del empirismo, parte o los pensadores, los primeros que forjaron esta idea, parten y la comparan mucho con lo que es el nacimiento de una persona. Cuando nosotros nacemos, nacemos con esa hoja completamente en blanco y debido a las experiencias que nosotros vamos viviendo, va escribiendo lo que sería el conocimiento en base a las experiencias y las vivencias que nosotros vamos teniendo en función a nuestro crecimiento. Asimismo, según Briones 2002, perdón, se distinguen tres tipos. Tenemos el psicológico, que parte de lo que el conocimiento se origina totalmente de la experiencia, el nociológico, donde la validez del conocimiento tiene su base en la experiencia, y finalmente tenemos lo que sería la metafísica, que proviene de las experiencias sensibles, es decir, del uso de los sentidos. Ahora, los principios fundamentales del empirismo radica en lo que sería principalmente la experiencia como fuente. Va a partir de lo que sería el uso de los sentidos externos y externos que nos van a permitir a nosotros poder tener esa experiencia, la cual va a generar en nosotros ese conocimiento. La oposición al racionalismo, donde existen ideas innatas a la mente, el conocimiento a posteriori o el conocimiento después de la experiencia y el valor de la observación y la experimentación.
ya que estos son métodos para obtener lo que sería el conocimiento a partir de lo que sería el modelo epistémico, el empirismo. Asimismo, tenemos lo que serían los elementos donde parte este modelo que nosotros estamos estudiando. Primero, parte de lo que sería la verificación. Obviamente, la verificación es la base del acto científico a partir de este modelo. Esto a través de lo que sería la observación, siendo su criterio principal de validez. Asimismo, tenemos lo que es la inducción, la cual es la medida del conocimiento validada por la experiencia. También cuando nosotros vemos los elementos que conforman el empirismo, estos niegan la existencia de ideas innatas, es decir, no nacemos con conocimiento preexistente. Otro de los elementos se dan en base a las relaciones causales, es decir, que toda causa va a tener un efecto establecida a través de la experiencia. Y también tenemos lo que es el valor o el alto valor a la ciencia. Le da a la ciencia un alto valor como medio superior de adquirir conocimiento. Ahora los dejo con mi compañera Eliani Rangel. Bueno, muchas gracias, compañero Jonathan. Seguimos con lo que es el empirismo y cómo surge esta corriente filosófica. Hay que saber que es una de las más antiguas y que nace en la filosofía. Y uno de los más antiguos, nosotros conocemos, filósofo Aristóteles, él hablaba y que el conocimiento útil estaba basado netamente en lo que es la experiencia sensorial. Y ahí es donde parte lo que es el epicureísmo aristotélico, pero no es como una corriente hasta lo que vendría siendo mediados del siglo XVI, XVII, XVIII, donde tenemos a estos precursores. Cabe mencionar también lo que es Francis Bacon en 1620, este filósofo de Gran Bretaña, David Hume, James Stewart, obvio claro, John Locke, no lo podemos dejar por fuera, y George Berkeley, que son los precursores de esta corriente filosófica. Como podemos ver, la mayoría de ellos son de estas islas, Reino Unido, lo que conforman Gran Bretaña, por ende se habla de un origen británico. Y ahí es donde podemos hablar que menciona o ¿cómo podemos decirlo? Es la base para lo que vendría siendo el primer tipo de empirismo, según Rodríguez en el 2012, hablando de empirismo clásico o empirismo inglés, que nos habla de que todos estos precursores hablan que el conocimiento tiene dos partes, una experiencia externa y una experiencia interna. Una experiencia externa que habla de lo que son los objetos, la materia, y una experiencia interna ya netamente de las sensaciones que nos llevan a la reflexión. Un segundo tipo, tenemos el empirismo radical, representado por William James, que una de las frases más icónicas o que refleja este empirismo radical es que sabemos lo que hemos aprendido. Uno sabe acorde a lo que aprende de base en la base de la experiencia vivida. Y por último, el empirismo lógico o también catalogado neopositivista, que surgió en el círculo de Vietnam por Metris, Slick, Carnap, que es otro de los más importantes. Es decir, el significado de una proposición depende de la verificabilidad empírica, que es lo que ya anteriormente nuestro compañero mencionado. Continuamos con el empirismo. El método que éste utiliza o lo que forma o lo hace parte de lo que vendría siendo la epistemología es que tiene un método de primero y principal observación. Como dije al principio, nace en la filosofía
pero tiene sus bases en las ciencias naturales, en donde esta ciencia utiliza mucho esta corriente filosófica, en donde uno observa y experimenta. Entonces, en primer punto tenemos la observación, un segundo punto, la experimentación en base de esta observación, luego tenemos nuestra medición y por último la reflexión. Continuamos contigo, compañero José. Gracias, yo inicio viendo una interrogante en función a si el empirismo es una teoría objetiva o subjetiva. Básicamente, ella se sustenta en una teoría objetiva, al igual que el positivismo, pero está permeada por elementos empíricos, en todo caso, por las experiencias que le dan ese carácter subjetivo. En todo caso, niega la verdad como absoluta, permitiendo en todo caso también poderla comprobar, modificar, corregir y en todo caso también señalar. A su vez, podemos hacer un contraste de varios modelos en relación al modelo del empirismo. En este caso, podemos visualizar al idealismo, al realismo y al conductivismo. Recordemos que el idealismo es un modelo originario. El racionalismo es un modelo derivado del del humanismo. En este caso se centra en el ser humano. Y el conductivismo es un modelo que deriva del estructuralismo, y el estructuralismo deriva del biologicismo, y el biologicismo deriva del naturalismo. Es decir, que hace mención o se centra en las leyes de la naturaleza. Pero ¿qué nos dicen estos tres modelos en relación al empirismo? En este caso, el idealismo dice que la realidad es una construcción mental. Observemos que en el empirismo también existe una realidad, pero esa realidad está sujeta a una experiencia, ¿verdad?, sensorial. Por otro lado, tenemos el racionalismo que dice que prioriza la razón y la idea innata. En todo caso, el empirismo está basado en la experiencia, pero rechaza toda idea preconcebida, como anteriormente lo señalaron mis compañeros. Lo plantea Pantoja, lo plantea Locke, lo plantea Hurtado, que nacemos, ¿verdad?, como una hoja en blanco, y que a través de esa experiencia es que ella se va llenando o se va escribiendo. Por otro lado, tenemos el conductivismo. El conductivismo, en todo caso, deberíamos referirnos a la teoría de Vygotsky y de Piaget, que habla o centra su postulado en lo que es la teoría de la interacción social, donde el sujeto pasa a ser ente activo en la construcción de su propio conocimiento. En este caso, el conductivismo es muy activo para la construcción del conocimiento, mientras que el empirismo, ¿verdad?, es más pasivo, porque en todo caso utilizan esas sensaciones o esas emociones que se puedan derivar de las experiencias. Algo muy importante que se puede observar allí es que tanto los empiristas y los racionalistas convergen en un solo postulado. En todo caso, que el conocimiento es ideal. Ahora bien, aquí podemos observar dos filósofos importantes que establecieron críticas muy fuertes a lo que es el empirismo. En este caso tenemos a Kant y tenemos a Popper. Popper, no sé si ustedes reconocen o saben, ¿verdad?, que él planteó una teoría llamada el pasocianismo. ¿Qué implica esta teoría? Esta teoría nos señala que toda teoría científica puede ser falseable. ¿En qué sentido? No en buscar pruebas para poderlas verificar, todo lo contrario, significa buscar pruebas que la puedan en todo caso contradecir. Mientras más contradictoria sea, más científica esta se puede volver. En función de esto, aquí observamos algunas críticas fuertes que se le hacen al empirismo. Por ejemplo, en el caso nos dice limitaciones de la experiencia. En cuanto a limitaciones de la experiencia, recordemos que hay un rasgo subjetivo en el empirismo, pero hay ciertas restricciones en cuanto a los sentidos. ¿De qué manera? Bueno, recordemos que es difícil o no es útil, por ejemplo, estudiar la moral. ¿Ya? La moral no puede ser estudiada ni puede ser experimentada como tal,
para poder arrojar un valor científico a ese conocimiento. En todo caso, recordemos que el empirismo está fundamentado en lo que son las emociones y lo que son esa interacción sensorial con el objeto de. La otra crítica que se le hace, que es el papel de la razón. Como anteriormente se ha mencionado, niega toda posibilidad de un conocimiento previo. Indudablemente, la construcción del conocimiento se hace de manera pasiva. Y por el otro lado, nos dice que el problema del conocimiento científico, recordemos que a pesar que está fundamentada en teoría, entonces hay una contradicción que se utiliza en todo caso teorías abstractas y modelos matemáticos que en todo caso, ¿verdad?, no vienen o no están a la par con ese tipo de modelo. Sin embargo, a pesar de las críticas fuertes que ha recibido el empirismo, se ha mantenido, se ha estado siempre utilizando, porque de una forma u otra ella ha generado conocimiento y sigue generando conocimiento. En el presente podemos observar algunos elementos que nos indican, ¿verdad?, de la utilidad que este representa, como por ejemplo, abre la posibilidad para que el hombre se convierta en un autodidacta de su propia vida, la posibilidad de conocer o dar respuesta a interrogantes que se pudieran plantear, la de romper con dogmas y métodos científicos preestablecidos, y algo muy importante que revaloriza el valor haciéndolo más dinámico, más inquieto, más inquieto y más crítico de la realidad que observa. En conclusión y de manera de síntesis, puedo alegar que a través de la observación, a través de la experimentación y de la percepción, es que se va construyendo entonces esa realidad que nos rodea. Eso es lo que nos permite en todo caso el empirismo. Muchas gracias.